Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo que se encuentra en Alemania. ¿Cómo estás, Ernesto Andrés Fuenmayor? Muy bien, contento de conversar contigo un rato. Bueno, no estamos tan lejos. Me imagino que estarás igual que yo en semifrío, con calefacción. Sin nada de sol desde hace 3 semanas. Tengo 3 semanas, un mes que no veo el sol. Ayer estaba justamente sacando la cuenta. Aquí en Berlín la verdad es que la oscuridad es un tema. 100%. Mire, ¿y cuánto tiempo tienes en Berlín? Tengo 10 años, toda mi vida adulta. O sea, desde el colegio, salí a los 17 años de colegio y me vine inmediatamente a Berlín. O sea, Porque ¿estudiaste en Venezuela en el colegio alemán o qué? no en un colegio que es Henry Clay, un colegio como medio gringo, con mucho inglés, pero el colegio alemán nos quedaba muy lejos, entonces no fuimos al colegio alemán. Pero tenemos familia alemana, mis abuelos de Alemania, y por eso terminamos aquí. Aquí tengo mucha familia, abuelos, primos, etcétera. O sea, tenías algún conocimiento de alemán, pues. Y, Sí, iba al Goethe, iba al Instituto Goethe, fui durante 3 años y medio machucaba el alemán, pero no fue sino hasta que llegué aquí que realmente aprendí alemán, porque como tú sabes, el alemán es una cosa bien complicada, bien densa, y necesitas mucho tiempo para poder hablarlo. bueno, cuando yo me fui a Alemania en el 83, no existía Google, ni existía todo este mundo de información que uno tiene en Internet. Entonces, bueno, yo había tenido un abuelo, digamos, que le decíamos abuelo, en realidad era el esposo de una prima de mi abuela, pero era de origen alemán. Mm. Pero nunca me mentalicé de que él era alemán, ni me interesó tanto así la parte alemana de eso, pero de repente me vi en la situación esta que me voy para Alemania y me doy cuenta que lo único que yo sabía más o menos de Alemania era esto de los Biergarten, de tomar cerveza y de estas cosas, ¿no? Entonces, si tú te El ponías a buscar, Oktoberfest. sí, la fiesta esta de octubre, y entonces, claro, si tú buscabas en las enciclopedias de la época, salían algunas cosas, pero claro, estábamos con las dos Alemanias en esa época y no te podías imaginar realmente que era vivir en Alemania solamente con la información esta que tenías, a menos que leyeses libros y ya yo no tenía tiempo para eso, o sea que me vine así como una cita a ciegas a Alemania, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, esa es la imagen que uno tiene, la imagen de Alemania folclórica, de Bavaria, del sur de Alemania, es como con los pantalones de cuero y la cerveza y el Oktoberfest. Y uno de sí. repente llega aquí a Berlín y te das cuenta que eso aquí básicamente no existe y que es una cosa completamente diferente, ¿no? Y es más bien como un cúmulo de culturas y de personas de todas partes del mundo, muy bien organizadas, muy efectivamente organizadas y con mucha calidad de vida y muy particular. Berlín es muy diferente al resto de Alemania, es como una islita cultural, por lo menos así la describen aquí mucho. Sí, bueno, es como todo, pues ahí es una cultura, digamos, centroeuropea y hay influencia de varios lugares. Al final uno se da cuenta de eso, que hay dialectos, ha habido interacciones con Francia, ha habido interacciones con Polonia, con otros países, con la misma Ucrania, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que todos los países en general son un melting pot en algún momento. Indudablemente que eso lo fue Alemania bueno, y la Alemania tiene esta sombra que uno también la adquiere en Latinoamérica, de que son nazis y cosas de estas, que lo cual Sí. el pueblo actual es, la gente joven, la gente contemporánea no lo es para nada y tiene que sufrir un poco de esa mala reputación, pero bueno, Totalmente, sí. A mí me recuerda mucho a lo que pasa con los colombianos y Pablo Escobar, que llegan a un país extranjero exótico y les hablan de Pablo Escobar y la cocaína, etcétera. O nosotros con Hugo Chávez. Yo me monto aquí en un taxi y lo primero que me hablan es de Hugo Chávez cuando saben que vengo de Venezuela. Y lo mismo le pasa a los pobres alemanes con los nazis, ¿no? O sea, la gente tiene un conocimiento muy superficial de la historia muchas veces, de la historia alemana, porque no tiene nada que ver con Alemania, y se entiende. Y la única información que tienen es el equipo de fútbol alemán, Mercedes-Benz y los nazis, que sí. es una cosa un No, poco rara. y como quien dice, todavía le siguen haciendo el favor desde Hollywood muchas veces en Total, sí. poner la historia otra vez desde el punto de vista, bueno, a lo mejor digamos que está bien que se haga, pero sigue siendo tema, digamos, yo diría que cada 5 años sale una película del tema, ¿no? Entonces.
Es que es un tema fascinante, es la cosa una de las cosas más macabras que ha sucedido en la historia de la humanidad. Una gente que se organizó para asesinar a otro grupo de gente sistemáticamente, industrialmente, o sea, una cosa que no había pasado nunca y que no ha pasado de esa manera desde entonces, y obviamente mucho morbo en torno a eso, ¿no? Se presta mucho el amarillismo. Sí, y bueno, y esto de que del miedo, de la cultura del miedo, de lo que te puede pasar, de que ahí viene el lobo y cosas así, ¿no? O sea, que todo eso ocurre. Mira, una persona joven como tú y estás metido en esto de la historia y te has dedicado a la parte latinoamericana solamente. Es lo que he hecho públicamente con la página de Instagram, el canal de YouTube, mis artículos, etcétera. Ese es como un nicho en el que me he enfocado para tener un tema porque realmente me fascina la región y se presta mucho al análisis histórico, antropológico, sociológico, etcétera, porque es muy rica, ¿no? A nivel de todos estos temas. Entonces me he concentrado ahí más que todo, pero yo estudié historia en el bachelor y no tuvimos nada de América Latina, obviamente, porque estudié aquí en Alemania. Entonces, a nivel académico y más profesional, ha sido más general mi contacto con la historia, pero a nivel personal siempre ha sido mi nicho de Latinoamérica y quiero que continúe así porque uno no deja de aprender sobre esta región, ¿no? Siempre aparecen cosas nuevas, nueva información. Mientras más aprendes, como que el círculo de la ignorancia va creciendo, ¿no? Te das cuenta de todas las cosas que no sabes todavía y realmente es algo para toda la vida. Esto de Latinoamérica y la historia y cultura latinoamericana. Y bueno, mi hijo, tengo un hijo que nació en Alemania, va a cumplir 37 años el año que viene. Él estudió, pues todavía está, digamos, en eso, estudiando sociopolítica. Entonces yo en algún momento le dije, bueno, pero ¿por qué no estudias eso combinado con lo que decimos los papás, ¿no? Con computación, con algo así Algo para, pragmático, que te dé sí, plata. para que puedas comer y tal? Entonces él me dice, Buen consejo. yo no gasto tiempo en cosas que se vuelvan obsoletas a los 5 años, dice. Yo quiero cosas acumulativas y decía que la política y la historia es acumulativa, o sea, una vez que digieres el conocimiento, lo que puedes hacer es acumular más y entender asociaciones y cosas de esas, pero no se pierde ese conocimiento, nunca se pierde, ¿no? Decía él. Nunca se pierde y por lo menos en el horizonte así próximo no se ve una manera en la que sea automatizable, ¿no? Uno se imagina, por ejemplo, ciertos trabajos que serían fácilmente automatizables. Las humanidades sigue siendo un campo de investigación y de conocimiento que cuesta imaginarse cómo se automatizaría. No dudo que pueda pasar en algún momento, no subestimaría ese nivel de tecnología, pero siento que va a ser muy difícil que una computadora te haga una investigación de campo histórica o antropológica. Va a ser muy complicado. Todavía no nos podemos imaginar cómo eso pasaría. Claro, que tendrías que mezclar distintas monografías y convertirlo en un concepto y bueno, es Claro, sofisticado. pero, por ejemplo, para ir a estudiar un grupo social antropológicamente, a una tribu, por ejemplo, para una computadora eso va a seguir siendo muy complicado. Como te digo, no dudo que pueda ser eventualmente posible, pero va a ser muy difícil. Entonces las humanidades siguen siendo están un poco alejadas todavía de ese campo de la automatización. Sí, Por bueno, ahora. siguen siendo humanidades de los humanos. Siguen siendo humanidades, por suerte, ojalá se quede así por un tiempo, porque siento que es parte del encanto, ¿no? Que es una cosa totalmente humana, nuestra, es cotidiana, es histórica, o sea, es una cosa que tiene su encanto muy particular. Mira, bueno, ya que tú has vivido tanto tiempo en Berlín y estas cosas, yo creo que podemos hablar un poquito de esto de el culto, por lo menos en Venezuela, a Bolívar y la Plaza Bolívar y los héroes y la historia y todo eso. Por ejemplo, aquí en Austria, que estamos en el centro digamos, de lo que fue el Imperio Austrohúngaro, por supuesto uno encuentra algunas que otras estatuas, como por ejemplo María Teresa, y está Sisi, la emperatriz, hay ciertas cosas a nivel turístico, pero el Claro. austriaco en sí, yo diría que no está tan, los políticos, yo no he conocido el primer político que diga algo en nombre, por ejemplo, de el Kaiser Franz Joseph del emperador, o sea, eso es historia. Y si lo dicen, Eso, están bajo sospecha de hiperpatriotismo, hipernacionalismo, derecha extrema, como que se les mete en una categoría un poco sospechosa. sí, de algo viene por ahí raro. Entonces, o sea, eso aquí no tiene cabida para nada. O sea, ese culto a la figura ya
fallecidas, muertas, que ya hicieron su trabajo y vivieron su época. La gente está más en lo de aquí y ahora y para adelante. Pero yo sí veo, por ejemplo, caso venezolano, no sé si hasta dónde va en la parte bolivariana, digamos, pero eso se habla y en algunos discursos de los políticos latinoamericanos siempre sale algún que otro héroe, cosas de estas, ¿no? No sé, eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿o no? Sí, yo creo que es uno de los muchos problemas a nivel de narrativa, como esa constante tendencia a idealizar y a crear héroes que realmente no fueron tan héroes o tan idealizables como creemos. Por lo menos Bolívar tiene partes muy, muy oscuras de su historia, ¿no? Tiene masacres, asesinatos injustificados, o sea, tiene una cantidad de cosas que la narrativa oficial no te menciona, sino que te repiten las grandes batallas y los grandes logros, pero la verdad es que este es un tipo de carne y hueso, como decía Renaluque, y que tiene su lado oscuro. Yo no idealizaría a primero a ningún militar. Me parece que es la profesión menos idealizable de la historia, es la militar. Tener mucho cuidado con eso, me parece más fácil o mejor idealizar, no sé, a escritores, a músicos, artistas, etcétera. Pero los militares suelen tener como un pensamiento estratégico, frío y que puede llegar a ser muy polémico. Entonces, idealizarlos a ellos me parece que va a haber un lado oscuro que no estamos viendo del todo. Y en comparación a los países del norte, por ejemplo, como mencionabas Austria, creo que el trasfondo es diferente porque hay una historia de imperialismo que una vez que mencionas estos Kaisers y tal, empiezas a caer bajo esa sospecha de que eres imperialista o hiperpatriótico y tal. Como nosotros lo decimos desde el subdesarrollo, no tenemos la sospecha, sino que es como una celebración de una figura en un contexto en el que no hay mucho que celebrar, porque hay pobreza y mucha miseria, etcétera. Entonces como que nos aferramos a estas cosas, ¿no? Sin caer en esa sospecha de hipernacionalismo, pero sigue siendo eso, idealizable y a veces un poco alejada de la realidad, esa idealización de estas figuras. Sí, bueno, yo creo que, o sea, últimamente estoy, digamos, propagando que uno tiene que desligarse de las ideologías y del culto a las figuras estas de la historia, porque eso no soluciona realmente. O sea, si por ejemplo vamos a tomar el espacio solamente de mi casa, ¿no? Entonces yo tengo problemas aquí con los tubos o tengo problemas con mi jardín, o tengo problemas con las ventanas, con la calefacción, mi casa no la voy a solucionar con ideologías. O sea, en mi casa la voy a solucionar, bueno, el plomero, tengo que, el experto en aislamiento, en esas cosas. Y entonces vamos a extender casa, ahora edificio. Edificio tiene ciertos problemas, bueno, entonces el edificio lo voy a resolver igual con la parte técnica y luego el edificio calle, después de calle, el distrito, después distrito, podemos irnos así. Entonces, ¿en qué momento entra la ideología en resolver los problemas? O sea, no tiene ninguna lógica. O sea, si vamos así en forma incremental, no hay espacio para eso. Los problemas son los problemas. O sea, tú tienes un problema de contaminación ambiental, eso es un problema de contaminación ambiental. ¿Cómo se resuelve? Tienes un problema de cómo la parte energética de un país, ¿cómo se resuelve? Tienes un problema de finanzas, ¿cómo se resuelve? O sea, hemos, sobre todo en esta nueva etapa de Latinoamérica, estamos como muy centrados en que o es negro o es blanco desde el punto de vista de solucionar problemas con ideologías. Eso yo creo que es falso. O sea, hay que desligarse de que la solución es entrar en un paquete ideológico y después entonces empezar desde el punto de vista de ese paquete ideológico a resolver, sino que, bueno, el problema de la Amazonia, cómo se resuelve el problema de la Amazonia, eso es un problema que no tiene que ver con ideologías, por ejemplo, ¿no? Totalmente, sí, sí, creo que el ejemplo de la ecología es un muy buen ejemplo de cómo las ideologías son obsoletas o son en gran parte obsoletas. O sea, son formas de pensamiento, doctrinas que vienen de los siglos XVIII y XIX y que esperamos que aún hoy en día nos resuelvan nuestros problemas, que es una cosa un poco absurda, ¿no? O sea, la narrativa del socialismo, por ejemplo, no ha cambiado desde los primeros socialistas utópicos, no ha cambiado desde Marx, es básicamente la misma narrativa que tiene cierto valor a nivel de política social y inspiró parte de la socialdemocracia, etcétera, pero sigue, es muy obsoleta en muchos niveles, sobre todo a nivel económico. Y lo mismo pasa con las ideologías hipercapitalistas, por ejemplo, ¿no? Esto de que el libre mercado va a resolver absolutamente todo, cuando se ha demostrado una y otra vez que no es el caso, que la intervención estatal podría tener ciertos beneficios, sobre todo creando como
una red de altruismo, socialdemócrata, etcétera. Pero sí, definitivamente las ideologías, el apego a doctrina, el apego irracional a doctrina no nos lleva a ningún lado, totalmente nocivo. Y le pasa a los chavistas, por ejemplo, y le pasa también a la gente que no acepta que hay partes de la crítica, digamos, izquierdista en el contexto de Venezuela que tiene cierto valor, como por ejemplo el hecho de que ha sido explotada la tierra durante mucho tiempo por fuerzas exteriores, el hecho de que parte de la población ha sido marginalizada socioeconómicamente, porque hay cosas ahí que uno podría ir agarrando sin apegarse a la ideología de que todo lo que dijo este gobierno o todo lo que dice la izquierda latinoamericana es falso, que tampoco es así. Entonces, cuidarse de las doctrinas en ambos extremos, ¿no? Como que hay Claro, cosas. pero ahí el origen de esos problemas, por ejemplo, vamos a ir al caso de Venezuela, pongámoslo así. El origen del problema no es, yo no lo veo así como que hubo una clase, digamos, imperialista o una clase de los señores feudales que a propósito quisieron explotar a los otros porque se creían que eran de otro tipo de, sino eso fue algo que sucedió porque sucedió es como una herencia de los señoríos españoles, luego vino la guerra esta de independencia, luego eso se fue diluyendo, pero quedaron vestigios, eso es como una forma de pensar, pero tú no lo hiciste a propósito, y si se volviera a escribir la historia, volvería a suceder lo mismo, porque cuando hace 200 años eso era lo que había, o sea, no hay, eso no es una cosa que no va a ocurrir, eso tiene que ocurrir porque hace 200 años no había autopistas, no habían aeropuertos, no habían es decir, eso es, y eso es, no es, no se puede ni siquiera pensar en evitarlo, pues eso es el proceso de la historia. Entonces, bueno, pero hoy Totalmente. en día, si tú vas a resolver el problema, tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos el problema? Tenemos algunos vestigios de esto, que tenemos la forma quizás de pensar de alguna gente que me hago rico y tengo chofer y cosas de ese, ¿de dónde viene? Me hago rico y tengo chofer. Me hago rico y tengo, o sea, eso viene a lo mejor de que a lo mejor en los genes o en algo dice soy un conde y tengo chofer, tengo un coche, una cosa así. Pero no es que eres el explotador marxista desde el punto de vista marxista-leninista que quiere tener una gente en el sótano y sacarles provecho y quitarles la sangre y cosas de eso. Eso no lo creo yo. No, yo tampoco, no, ese sería el otro extremo, ¿no? Sería el extremo doctrinario, el leninista, marxista, socialista, que cree que toda la culpa está en las élites, que tampoco es algo así, es un cúmulo histórico de factores que han llevado al subdesarrollo y realmente no se puede explicar con una sola idea, que es lo que hacen los ideólogos, los doctrinarios, explican un contexto muy complejo con un solo concepto o una sola idea, y eso es un error. Es parte explotativa, es parte corrupción, es parte incompetencia, es parte de disfunciones institucionales. Y realmente es muy difícil decir cuál es el factor original, porque probablemente no lo hay. Son muchos factores que no podemos vislumbrar del todo y que juegan cada uno un papel importante y relevante. Y la ideología lo que hace es exactamente eso, enfocarte artificialmente en un solo factor y te hace sentir bien porque es como que ya conseguiste la respuesta. De ahí vienen todos los males y si soluciono esto, se soluciona todo. Y no es el hecho, no es la Bueno, a verdad. mí yo digo una de las cosas que hay que eliminar en el contexto global, no estoy hablando ni siquiera de Latinoamérica, es la fulana alfombra roja para los políticos. O sea, ya eso es, tú le estás dando, viene un político y lo ponen en la categoría de rey, les ponen una alfombra roja, le haces una fanfarria. Eso es un vestigio de la época del superemperador romano, una cosa así. Aquí O viene antes, César. eso viene de Jesucristo, es la cosa mesiánica, ¿no? Es ese carácter Sí. mesiánico de los líderes, que es una cosa también muy idealizada, muy ideológica, y que viene probablemente de algo como lo que he mencionado ahorita, como que este tipo me va a solucionar todos los problemas y aquí está la solución de Sí. todos los males. ¿Cuándo ha pasado eso? Eso no ha pasado nunca, que un político le resuelva a todos los políticos, todos los problemas a un país, menos en Latinoamérica que hay tantos problemas tan complejos. Pero de todos modos, lo que está sucediendo es que viene un empleado público que tú le estás pagando por un periodo de tiempo para que se dedique a resolver Exacto. tus problemas, es decir, una persona que te tiene que rendir cuentas más bien a ti y no Exacto. tú rendirle pleitesía, sino es todo lo contrario. O sea, está bien que, bueno, después que pasen, no sé, 50 años y uno se dé cuenta que esa persona fue el político
más excepcional de la historia. Entonces ya cuando el tipo tenga 90 años se le haga así como tipo Hollywood, un standing Exacto. ovation, coño, resolviste los problemas de una generación y tal, pero una gente que está haciendo su trabajo, que todavía tienes que pasarle auditoría, que tienes que Que controlar. no ha entrado ni el ejecutivo, no han ni empezado a trabajar del todo, ya lo celebramos como si fuesen así la gran solución. Sí, o sea, no, y con limoncina, o sea, es una cosa que yo pienso que a partir de ahí ya empieza esa mentalidad de esa persona que a lo mejor era sencilla, que en algún momento fue altruista, idealista, que quiso resolver algo de su país, y empieza a crecerse el pecho de paloma, a pensar que realmente es alguien especial y terminan siendo lo que nos damos cuenta que son, pues unos monstruos. Sí, sí, completamente. Y parte de eso creo que es como este aura de celebridad que empiezan a tener muchas veces porque se los otorgamos y esta expectativa de carisma que hay muchas veces en los países, no solo latinoamericanos, sino los gringos son igualitos en muchos otros países. Sí, Esta expectativa de que el político sea un espectáculo, que sea una cosa así como que entretenida, como Trump o algo así, ¿no? Cuando en realidad, como tú dices, el político es un empleado público, es realmente en esencia un administrador de cuentas muy complejas y de muchos factores muy complejos que tiene que rendirnos cuentas a nosotros. No tiene que ser ni carismático, ni divertido, ni entretenido. Por ejemplo, el canciller alemán es el ser humano menos carismático que he visto en mi vida. Un tipo muy competente, está haciendo las cosas bien. La crisis energética la lleva con mucha inteligencia, con mucha pausa. Y es un buen ejemplo de lo que yo creo que debería ser un político. Un administrador, un tipo que está más bien como retraído, no se sabe muy bien lo que está haciendo, pero está haciendo las cosas bien porque vemos los resultados. Pero no es que es un show como AMLO, y, no quiere hacer que, y no importa que el tipo sea casado, soltero, que tenga queridas, que sea gay, que sea estratosférico, que sea, eso no importa, porque eso no es por lo cual está ahí por sus capacidades de trabajo, pues, de técnica, de su concentración en el oficio que le toca, pues. Entonces, ¿por qué tiene que, pues, en una cosa más ridícula, Trump, por ejemplo, bailando con su esposa delante de la gente ahí el día después de la toma de posesión, por ejemplo, una cosa así No, que... bueno, imagínate, es que Trump ya es el caso así de los extremos, es como una especie de Maduro o Chávez, como que es un extremo de lo ridículo y lo absurdo, ¿no? O sea, yo me pregunto cómo un tipo, por ejemplo, como Chávez en el 99 llega al ejecutivo de un país tan complejo como Venezuela, siendo un militar sin ningún tipo de preparación administrativa, económica, técnica, etcétera, un tipo que realmente no tiene las herramientas para eso, porque necesitas manejar cosas muy, muy complejas, necesitas tener un conocimiento técnico muy especializado, pero el tipo es hiper carismático y gana las elecciones y pasa tanto y sigue pasando tanto. Y realmente es gran parte del problema latinoamericano, ¿no? Como esa expectativa showcera, entretenida en la política. Sí, bueno, en el caso de Venezuela, que hasta ahora, digamos, ha vivido de la renta petrolera en parte, yo diría que sería interesante que hubiera una gente que supiera por lo menos hablar inglés para que entienda cómo de primera mano, no de cuentos que le vengan algún asesor o que le venga alguien hasta de los clientes a explicarle su propio negocio, sino que tú de primera mano sepas cómo se está negociando la principal fuente de tus entradas, es decir, que no es un cuento que te están echando, un resumen que te están haciendo y que tú en algún momento puedas decir, no me interesa esa oferta. O sea, está bien que seas el presidente y que delegues, pero desde el punto de vista de un país que vive de vender agentes que no hablan solo español, debería ser una gente que por lo menos hable inglés, una gente que entienda del negocio petrolero, una gente que entienda lo básico de la economía del país, pues. Y luego viene, bueno, cómo distribuir eso desde el punto de vista interno, cómo hacer la gestión interna, pero digamos, ya la entrada, lo que te va a permitir subsistir, ya en muchos casos son cuestionables los presidentes, o sea, porque ahí no es la ideología, eso es petróleo, eso es comercio internacional, esos son bolsas de valores, esos son productos que se manejan en distintos mercados. O sea, tienes que tener eso porque tú eres uno de los players, uno de los jugadores que está en ese mercado, lo estás representando a un país en ese mercado. Sí, completamente. El player, o sea, es la reserva de crudo más grande del planeta. ¿Y Sí. cómo no tener un gabinete de tecnócratas que te ayude a entender lo que eso significa y cómo sacar la mayor cantidad de provecho a eso? ¿Cómo vas a poner a tu compadre, o a tu cuñado o a un primo ahí a manejar unos miles de centenares de millones? O sea, una cosa que no tiene ningún sentido.
No, tú puedes haber sido el mejor alcalde de Chacao o de Caracas o de, qué sé yo, el mejor gobernador de Trujillo, de Valencia, lo que sea, pero es que no se trata de eso, se trata de que vas a entrar en el, si uno calculase, digamos, la influencia que tiene esa cantidad de riqueza o potencial a nivel global, eso es, tú vas a entrar a negociar cómo colocar eso, cómo porque de eso es que quieres, digamos, luego invertir en el país, en la civilización interna. Entonces, que eso no tiene nada que ver con llevar los mangos de la playa para el otro lado. Eso es otra cosa. Eso es ya local, digamos. Entonces, bueno, a la hora de escoger, la gente escoge es porque la persona limpió bien la autopista. O sea, por favor. Sí, la verdad es que es una situación un poco laberíntica, no hay una salida clara ahorita en el camino de Venezuela. En el caso de Venezuela, yo la verdad es que le he perdido ya también un poco el rastro al tema político porque estoy desmoralizado y ya un poco tan decepcionado que ya simplemente no lo sigo tanto porque es como ver la misma película repetida una y otra vez, ¿no? Entonces, tengo la esperanza en el contexto más latinoamericano de que vaya surgiendo la región, que no pinta tanto hacia esa dirección, pero aunque Venezuela eventualmente también salga de esa oscuridad, pues, pero no se ve la salida del laberinto todavía. Bueno, Complicado. es un proceso que tiene que pasar por la persona, pues, digámoslo así. Entonces, y eso no solamente es en Latinoamérica, yo diría que incluso en la parte de Norteamérica también, o sea, se tiene uno que salir un poco de que es solamente la elección y listo, sino tiene que pasar por la persona previa a la elección, o sea, que tú sepas que lo que decides te va a afectar tu vida, pues que lo que decide puede afectar tu vejez, que lo que decide puede afectar tu calle, o sea, y no Sí, solamente una campaña, ¿no? y parte del problema también puede estar en el sistema político que hemos planteado, el sistema político presidencial, el sistema político bipartidario, como en el caso histórico de la Cuarta República, o en el caso de los Estados Unidos también. Cuando, por ejemplo, aquí en Alemania se planteó un sistema parlamentario que es más representativo, no se escoge al canciller a través de dos partidos, sino que escoge a un cúmulo de partidos, por lo general entre 5 y 7 partidos, y luego ellos escogen al Ejecutivo por medio de un consenso entre todos estos partidos, o por lo menos los tres más grandes. Y así la población está representada y evitas caer en los extremos, como es el caso latinoamericano o el caso norteamericano también con Trump o algo así, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Después de esta guerra de Ucrania con los rusos y tal, pienso yo, bueno, ¿cómo tú puedes prácticamente poner en jaque el mundo por la polarización y la concentración de poder en un sitio y en el otro? O sea, la polarización a nivel mundial es malísima, a nivel, digamos, local de país es malísima. Pero ahorita el conflicto que tenemos es prácticamente porque hemos situado grandes centros de poder en cierta forma inconscientemente también, como digo yo, porque cuando tú creas a la OTAN, la estás creando hace tantos años y no sabes el monstruo que se convierte y las consecuencias que eso tiene. Por ejemplo, desde mi punto de vista ahorita tenemos a la Comunidad Europea, que es un gran logro, pero entonces tienes metida en los bordes a la OTAN. Entonces tienes como dos órganos, uno prácticamente independiente del otro, pero es que están en el mismo territorio y parte de eso no solamente representa los intereses de la Comunidad Europea, sino representa los intereses de todos los miembros de la OTAN, siendo que estás Exactamente. en Europa. Eso me parece a mí que, bueno, en el contexto histórico de cuando se eliminó, digamos, la Unión Soviética y todas esas cosas, a lo mejor tenía sentido, pero luego las cosas se van quedando y al final uno debería de racionalizar, decir, bueno, realmente tú teniendo ya la Comunidad Europea como existe, ¿cómo debería estar en la parte de la defensa, ¿no? O sea, Ujú, ujú. Sí, defensa, que esa es una palabra que un poco un eufemismo en el caso de los Estados Unidos y todo lo que hacen los Estados Unidos con sus diferentes organismos internacionales, porque defensa para los gringos es ofensa, es ofensiva. sí. Históricamente ha sido así. Los gringos cuando se han defendido de alguien en los Estados Unidos, que han invadido Estados Unidos, se han metido con los gringos en su territorio. O sea, es una cosa que realmente no hay un caso así histórico que sea muy relevante, ¿no? Entonces, cuando ya hablan de defensa, como en el caso de la OTAN, hablan de una organización que se ha ido expandiendo hacia las fronteras de Rusia, De otros países. de otros países, a 300 kilómetros del Kremlin. Entonces, eso obviamente crea polémica y roces, etcétera, sobre todo cuando no integran a países como Rusia.
porque Rusia ha querido integrarse en diferentes momentos después del quiebre de la Unión Soviética a la OTAN, igual que la Unión Europea. Y no lo han permitido porque no encaja en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, que fue marginalizar a Rusia para evitar que se convierta en otro superpoder que no desbalance su sistema de poder predominante, ¿no? Entonces, eso tiene consecuencias, y no es por quitarle la culpa a Putin, que nadie se la va a quitar, que es un degenerado, lo sabemos, pero no sucede en un vacío, ¿no? Como que ha habido ciertas provocaciones por parte de Occidente y sobre todo por parte de los Estados Unidos. Bueno, y tienes el caso este de lo que estamos hablando, que tienes concentrado el poder en unas figuras que pueden decidir demasiado, siendo que ya tú tienes una federación. O sea, eso es lo que no es correcto. Tú tienes una federación, la federación hay que subirle el nivel de poder y desconcentrar el poder en el tope en la parte, digamos, presidencial de la federación. Eso lo tienes también en Estados Unidos. Tienes unos estados que son tan grandes como países, pero al final cuando entras en este tipo de conflicto, entras a nivel del top y pones en riesgo a estados que a lo mejor ni siquiera estaban pensando en cuestiones bélicas. Entonces, estás como mal usando ya lo que tienes. Esta estructura parlamentaria, a mí me parece que también es correcta y eso se notó, por ejemplo, ahorita con el caso de esta guerra, que tú ves la presidenta de la Comunidad Europea es prácticamente eh, poco importante, pues tú no la ves como la gran figura. O sea, Sí, no tiene un papel ejecutivo tan relevante, sí, pues. y me parece que es correcto, pues, o sea, tú no estás, y siendo que tiene, digamos, bajo su poderío bastante territorio comparado a cualquiera de las otras dos que están involucrados, pues. Entonces, pero ya eso se diluye porque estás en el Parlamento Europeo, es otro tipo de otorgar poder y ahí en la alfombra roja no existe tanto como en los otros casos. Para nada, ¿no? Y tampoco hay esa habilidad de maniobrar y de tomar decisiones, y es una de las desventajas que se tiene con respecto a estos estados autoritarios, que un tipo toma la decisión y manda al ejército y realmente no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Tiene que haber un consenso, no solamente dentro del país, sino ya a nivel internacional y hasta a nivel intercontinental, como en el caso de la OTAN, por ejemplo, aunque los gringos ahí tienen la mayor parte del peso. Así que sí, esto sería como una de las desventajas que vienen con la democracia y el liberalismo, como esa necesidad de consenso que es muy poco pragmática cuando se tiene que tomar decisiones como esta, ¿no? Pero que no sé si queremos abandonar eso, ¿no? Es el precio más o menos que uno paga a nivel práctico por tener una sociedad de consenso, democrática, etcétera, y creo que es un buen precio a pagar. Pero tú ves, por ejemplo, el caso este de Suiza, en que todavía los cantones tienen algo que decir en algunas cosas claves. O sea, a pesar de que tienes un gobierno central, a pesar de que tienes un gobierno representativo, pero hay cuestiones que solamente se deciden a nivel del ciudadano de a pie. Hay mucha democracia directa en Suiza, Sí, ¿verdad? Eso es entonces, importante. o sea, eso es un modelo también adoptable. O sea, tú tienes le estás dando al administrador cierto grado de libertad para ciertas cosas, pero hay cosas en que se tranca porque ahí entra otra vez a nivel de ciudadano de a pie. El poder está todavía ahí y es Sí. decisivo. No es que es una cuestión que no se usa, sino ha habido momentos en que eso ha tenido la contundencia necesaria, pues. Entonces, 100%. Y le da yo, una gran legitimidad a estos gobiernos. También es que Suiza es un ejemplo a pequeña escala en comparación a lo que sería Alemania o Europa, pero creo que es un buen experimento exitoso en torno a la democracia directa y que podría ser replicado a mayor escala en estos países, con estas organizaciones. Sí, y tú lo ves, pues funciona en cierta forma, o sea, tienes por supuesto que nunca están totalmente 100% aislados de la política internacional, van a veces con el viento que sopla, pero hay un momento en que se tranca la cuchilla ahí, porque entra entonces el nivel local es donde se deciden cosas fundamentales, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay cosas que uno podría, bueno, una de las cosas que vi de tus podcasts es esto donde hablas sobre la inmigración y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tienes una de las cosas que dice que, bueno, que el venezolano ha sido, eh,
de los que ha recibido gente y ahora la forma como se está tratando, aparte de la emigración venezolana y eso. Bueno, yo pienso en ese sentido de que parte del problema es que hubo mucha emigración desde el punto de vista suramericano hacia Venezuela, porque lógicamente habían problemas en otros países, habían dictaduras, habían etcétera, y además la diferencia de lo que se ganaba, pues Claro. era una solución ir por un tiempo a Venezuela a trabajar. Sin embargo, bueno, eso produjo una población nueva en Venezuela que trajo ciertas características y que luego y hubo una forma y bastante irresponsable de admitir esta gente, o sea, había gente que entraba y salía con cédulas y cosas así, no había no se controló mucho esta parte. Y entonces, bueno, parte de la gente esta que se está yendo a otros sitios son el producto de eso, pues son los nietos, los bisnietos, están regresando a sus orígenes en muchas partes. Entonces, no es que se Sí. trata que están regresando solamente los venezolanos como si esto fuera una gente que nunca habían ido allá, sino que eran gente que es como el regreso el producto de lo que se fue, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. E imagínate ese influjo de gente durante los 60, 70, 80, los buenos años de Venezuela, en un país que realmente no tenía la infraestructura urbana para recibir a toda esa gente, entonces van creciendo los márgenes de la ciudad de manera informal, van creciendo los barrios, las favelas, y realmente se convierte en un problema de salud pública y de seguridad pública y una cosa gravísima. Pero lo mismo, la misma tragedia latinoamericana de que la mala infraestructura le falla a la gente, no podemos acoger a las personas como se debería acogerlas. La gente tiene mala infraestructura en su país de origen, pero también en el país al que migra. Por ejemplo, la gente que va de Centroamérica a México o algo así, que también viven vidas muy precarias, pero por lo menos ya su vida no está en riesgo. Entonces estás huyendo de una tragedia horrorosa, como una situación de inseguridad terrible en Guatemala o Nicaragua, a una vida relativamente pobre y precaria en México, en Ciudad de México, viviendo en un barrio alejadísimo también de los centros urbanos. Entonces, sí, falta de infraestructura y que hoy seguimos viendo las consecuencias. En Caracas, la gente yéndose obviamente por, bueno, no solamente fallas de infraestructura, sino por todo el horror político y económico que se está viviendo ahí. Claro, pero digamos que el origen, por eso uno para resolver los problemas tendría como que sincerarse cuál es el problema, quitarse otra vez, digamos, la parte esta de la ideología, bla, 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 el chauvinismo venezolano, el chauvinismo peruano, lo que sea. Es decir, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque la gente quiere ir a mejorar su estatus de vida. Entonces, ¿por qué se les ocurre ir? Bueno, porque ahí en parte algunos escucharon que allá es mejor, en parte es que son hijos o nietos o sobrinos de colombianos, de peruanos que escucharon que todavía, incluso algunos de ellos dirán, allá tenemos una mini finca, allá hay posesiones, allá hay primos, allá hay cosas. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso, digamos, venezolano colombiano. Hay muchos venezolanos con abuela o abuelo colombiano y toda la vida has estado en esa interculturalidad de las dos naciones. Entonces ahora dice, ¿qué solución tengo? Bueno, lo que conozco, o sea, me voy para Bucaramanga. O sea, eso es de lógica. O sea, Sí, 100%, y desde su perspectiva tiene sentido, ¿no? Y entonces, recibirlo con xenofobia a los venezolanos en Colombia, por ejemplo, o en cualquier país en los que se le ha recibido con xenofobia, es una contradicción histórica porque muchas veces Venezuela ha sido el que ha recibido los países, y en general, no por ser venezolano, sino que antipático que una persona que está pasando una situación tan precaria como la de un venezolano que migra a otro país sudamericano llegue y sea recibido con chauvinismo peruano, chauvinismo chileno, ¿sabes? Que es una eh, cosa no entiendo ni de dónde viene, porque, a ver, todos estamos en las mismas, simplemente es un ciclo histórico que cambia de estatus y un país la pasa mal, luego la pasa mal otro país, pero aquí nadie es que es una superpotencia que está manteniendo al resto de la región, ¿no? O sea, que es una cosa un poco extraña realmente ese chauvinismo latinoamericano. Lo entiendo mucho menos que lo entendería de las grandes potencias del mundo, que aún en esos casos me parece innecesario y muy antipático. Pero un boliviano chauvinista o un venezolano chauvinista o un peruano chauvinista, yo eso no lo entiendo. La verdad es que no lo puedo entender. bueno, una de las cosas que existe también ahí, por supuesto, es un poco de racismo contra el mismo latinoamericano, pero Contradictorio. el latinoamericano con bastante, digamos, genéticamente visible la parte indígena, porque si tú eres un tipo o verde
alto, tipo europeo, lo que sea, entras de otra forma y ni siquiera, o sea, es una parte como la fobia a la pobreza y la fobia a la parte autóctona. Entonces, Sí. eso tiene una raíz que es oscura. Sí, esta tendencia a rasificar a la gente que no proviene de los países europeos, es decir, que no tienen una piel blanca, sino que vienen de un contexto indígena o africano, y rasificar en el sentido que se les distingue, se les identifica por su raza, algo que no hacemos con la gente blanca, ¿no? La gente blanca es gente y ya, pero una persona ve a un negro y dice el negro, una persona ve a un indígena y dice este tipo es un indígena. Estamos rasificando a personas y de una manera completamente superficial, innecesaria y con factores postcoloniales que son muy, muy dañinos, porque entonces lo asociamos a la clase socioeconómica y jugamos también a partir de eso y terminamos deshumanizando a esta persona sin ningún tipo de justificación racional, sino otra vez caemos en la ideología, esta ideología colonial de que yo, como yo soy blanco, de alguna manera soy superior o estoy en un puesto jerárquico mejor que esta otra persona y lo deshumanizo. Absurdo. Sí, bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, estando yo aquí en Austria, en algún momento organicé una exposición, una semana cultural venezolana, y entre las cosas que se trajeron figuras ingenuas, y entre las cosas que se trajeron eh, la parte esta del culto a María Leonza y esas cosas que a mí desde el punto de vista sociológico me parece que es excelente también presentar eso, pues, porque es parte de las cosas venezolanas que quizás son nacidas en Venezuela o que tienen que ver con la parte digamos, todavía de la prehispanidad mezclada con la cuestión ya afro-venezolana, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etnológico, desde el punto de vista de casos de estudio, me parece que las cosas que se deben también conceptualizar. Pero entonces tú lo ves desde el punto de vista de la opinión del venezolano, o sea, no quieres que tú saques eso de Venezuela, o sea, que lo presentes, que lo tengas en una exposición. ¿Por qué? Eso es parte de lo que hay que estudiar. Hay que estudiar el origen de nosotros, del creole venezolano, Totalmente. de donde pues, nos gusta la cuestión de comer la cachapa, la arepa y ¿cómo se llama? La yuca y el cassava y todo eso, pero no queremos que se sepa de dónde viene. O sea, por favor. Sí, sí, completamente. Y ahí vamos al tema del folclore, que es un tema que me encanta porque el folclore es como estas características particulares de un territorio que son únicas ahí, ¿no? Que son ahí como producto de esta contingencia histórica y social, como tú dices, el culto a María Leonce, la santería, y que hacen que esta región sea histórica y culturalmente valiosa. Porque imagínate que todos fuésemos protestantes o católicos, todos hablamos el mismo idioma, todos trabajamos igualito. No es una cosa que sea antropológicamente fascinante, ¿no? Pero de repente tienes un santero o tienes un palero o algo así y se convierte ya en un caso de estudio folclórico particular que enriquece muchísimo la región, porque esto no existe en otros lados del mundo, el culto a María Leonza, como tú decías, o la santería en general, son cosas extraordinarias, dignas de estudio y que enriquecen muchísimo la región. No, tienen sus cosas también muy polémicas, como todas las religiones y todas las liturgias y todas las prácticas. Pero desde un punto de vista sociológico, antropológico, como tú dices, son cosas valiosísimas y en mi caso, parte de lo que hace que yo me interese tanto por Latinoamérica, porque te da muchas cosas que analizar y estudiar y cosas únicas. Entonces, esas cosas así folclóricas, que muchas veces tienen ese prejuicio, como tú dices, de que los rechazamos o algo así, pues como camperuso, qué sé yo, campechano, raro, tiene muchísimo valor desde un punto de vista cultural. Y a veces la opinión de las élites con respecto a lo que está sucediendo, o sea, cómo en este programa de radio que te cuento que tenemos acá, que yo soy parte del programa de radio, que es sobre Latinoamérica, hicimos un especial sobre el carnaval en general en Latinoamérica y caemos en el carnaval de Río. Bueno, y me entero yo de que el alcalde de Río no va a inaugurar el carnaval de Río porque lo considera pagano, Ah, porque bueno, imagínate. es una No, vale. persona No, no, no. demasiado, digamos, católica o lo que sea, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo una persona no va a inaugurar el Carnaval de Río, siendo que el Carnaval de Río es prácticamente una cuestión icónica de su país, le trae cantidad de ingresos económicos, es conocido, en Europa se conoce a Brasil casi que por el Carnaval de Río,
y entonces viene alguien y tiene ese criterio. O sea, eso no lo puedes hacer, eso te representa. Totalmente. Otra vez el tema ideológico. Estás encerrado ahí en una burbuja y no estás viendo la realidad tal y como es, con este elemento icónico, representativo, sino como que no es cristiano, rechazo. Es una cosa muy, muy elemental porque es mucho más complejo que eso. Es lo que, por lo que te conocen en otros países, te trae turistas, etcétera. Eso, otra vez este elemento elitista, discriminatorio, en este caso ideológico, que rechaza otras tendencias, que rechaza la realidad tal y como es, porque no es como yo me la imagino. Claro, Terrible. pero a la hora como que dice, de agradecerse para los negocios la entrada de los turistas y todo lo que van llevando allá, la ocupación de los hoteles, ahí sí les cae bien, pero a la hora o sea, tienen contradicciones. Tú tienes que, yo por ejemplo, lo que estábamos hablando del culto de María León, o sea, no es que yo diga que eso es, y ni yo pertenezco a ese culto ni nada de eso, pero desde el punto de vista de estudio, es una cosa ya con que tú digas santería, ya estás aplicando un criterio que viene de una religión a un culto y lo estás como, eso es un caso de estudio, o sea, cómo se logró hacer una mezcla de cantidad de creencias y al final se crea algo propio que es se puede decir un enredo cultural histórico, pero existe. Y entonces, y tú todavía tienes la posibilidad de por lo menos captar cómo es el origen y cómo se fue desarrollando eso y hacia dónde va, porque lo que sucedió hace 2000 años con el cristianismo, ya eso se perdió prácticamente en la historia, pero esto todavía está ahí y hay posibilidades de que algún investigador, algún estudioso todavía haga un estudio serio de eso, pues. Completamente. Y una vez que uno se pone a estudiarlo, te das cuenta de lo fascinante que es como surgen estas creencias. La gente no podía expresarse religiosamente, entonces como que empiezan a tomar los santos cristianos, le ponen sus nombres africanos, crean todo un culto particular que nace de la esclavitud y del sufrimiento, pero alivian su sufrimiento con estos santos que no son santos, sino dioses yoruba. Es una cosa espectacular desde un punto de vista antropológico, histórico, sociológico, etcétera. Pero, o como tú decías ahorita, hay este carácter hegemónico del cristianismo o cualquier doctrina dominante, no solo el cristianismo y no solo la mentalidad occidental, sino que esta mentalidad dominante se quiere apoderar de todo el resto de las mentalidades porque ya es la que domina. O sea, hay como esta tendencia al expansionismo de los entes dominantes, que es una cosa muy, muy desagradable y que va carcomiéndose un poco el tejido social, la diversidad. Y el Estado-Nación tampoco ayuda a esto. El Estado-Nación muchas veces no promueve la diversidad, sino que es muy hegemónico. Hay como un carácter dominante en la sociedad. El Estado-Nación nos representa y busca colonizar el resto de la sociedad. Muchas veces pasa eso. Y en Latinoamérica, que es una región tan rica culturalmente, habría que evitarlo. Y eso sería un proceso complejo, pero creo que se podría hacer a nivel de policy, de políticas. Sí, bueno, ahí recuerdo siempre una conversación de un cuento de una venezolana que se fue de Europa a hacer vacaciones en Florida para estar con su prima que vive en Florida. Entonces, una de las discusiones era que la prima que vive en Florida está practicando, es hebrea, o sea, son judíos y entonces usa una peluca. Y entonces la venezolana que viene de Europa le dice que por qué usa la peluca, que cómo es posible que esto y lo otro. Entonces yo le digo, mira, eso es tan ilógico lo que tú me estás diciendo. Estás hablando de una persona que es venezolana, que está hablando representando la religión católica, con una persona que es venezolana que está representando la religión esta hebrea, que todas vienen de un mismo origen que está en el Medio Oriente, que no es ni en Venezuela, ni es en Estados Unidos, ni es en Miami, ni es en Europa, ni es en esos lados, pero tienen una discusión sobre eso y no hay ningún indígena nacido en Florida en esa discusión. O sea, o sea, es una discusión que es estratosférica prácticamente. O sea, tú tienes una cuestión que si lo analizas con lupa dice que increíble que haya personas que están defendiendo unos principios morales y conceptos que vienen de una región ajena totalmente a su contexto vital y están en un sitio que no tiene nada que ver con ellas tampoco porque están recién llegadas a ese país, a ese territorio americano en el que estaban, creo que los indios se llamaban los indios Miami, algo así, y eso no cuentan. O sea, Es contradictorio
justamente porque es ideológico, justamente porque no estás realmente tomando en cuenta todos los elementos, todos los factores, sino solamente el tuyo, estás otra vez en tu burbuja, estás encerrado básicamente. Y es una cosa a la que te lleva. El cristianismo es el caso más popular entre nosotros porque la sociedad de la que venimos es cristiana, pero en el mundo islámico se ve exactamente lo mismo. En el mundo bueno, budista no creo, pero de otras religiones, por ejemplo, también los judíos eh, presentan cosas igual y parecidas. Eso como es una tendencia de las grandes doctrinas, las grandes ideologías, que uno puede deconstruirlas, ¿no? Que es un proceso difícil, pero puedes realmente atravesar un proceso de deconstrucción en el que vas alejándote de estas categorías con las que creciste, vas desaprendiendo los conceptos con los que creciste, con los que reconoces la realidad y con eso como que tienes un conocimiento más rico de tu entorno. Eso es lo que hace el estudio de la historia, por ejemplo, el estudio de la antropología, la sociología. Es un estudio crítico de tu entorno y de no solamente el entorno social, sino el entorno lingüístico, el entorno conceptual, las categorías con las que identificas las cosas. Cuando tú entiendes de dónde vienen, por ejemplo, en el caso de la historia, entiendes mejor por qué piensas como piensas y se te hace más fácil despegarte pues, de estos conceptos. Sí, bueno, por ejemplo, últimamente, pues estamos en la época esta decembrina, ¿no? El concepto este de la Navidad como se conoce hoy en día, ¿no? Cómo se cocina una Navidad como la que se conoce hoy en día. Pues si tú te pones a ir un poquito hacia atrás, que tampoco es tan lejos, te das cuenta que, bueno, es una cuestión increíble, pero eso es lo que tenemos. Yo, por ejemplo, me alegro con la Navidad, me gusta las lucecitas, Divertido. pero esos son productos que alguien algún día dijo, vamos a hacerlo así, o sea, y no es que venga de una cuestión así, que vinieron las estrellas o que vino un dios y te dijo tal cosa, sino son casualidades a veces de un publicista o de cuestiones que, por ejemplo, esto del solsticio de invierno, ¿no? De que, bueno, ni modo, la tierra está oscura, vamos a poner más luces, vamos a quemar unos árboles, entonces ahí viene el árbol de Navidad y las luces y cosas así, o sea, Claro, sí, al final, bueno, son estrategias de marketing, en este caso por parte de la iglesia. Cuando la iglesia impone una estrategia de marketing, los creyentes la toman como que es una cosa divina, digamos, una cosa así que es la realidad absoluta, pero en realidad son estrategias de marketing por parte de una institución que está imponiendo ciertas maneras de ver el mundo, ¿no? De que, por ejemplo, el nacimiento de Cristo. Nadie sabe cuándo nació Cristo, nadie tiene la más remota idea, eso pasó hace 2000 años, o quién sabe, que sea un poquito más, un poquito menos, no sabemos exactamente, pero el hecho es que no fue un 24 de diciembre ni un 25 de diciembre, simplemente no lo sabemos, pero la tradición de esta institución particular nos ha llevado a creer que es así y ahora todos lo damos por sentado y lo celebramos y los creyentes rezan y es un ritual importantísimo, pero en realidad está construido sobre fiestas paganas, como la llamarían ellos, que son las fiestas tradicionales romanas y simplemente vivimos como en una especie de ficción en ese sentido. claro, o sea, se montaron en ese autobús, ya existía la fiesta estas del solsticio de invierno y Nadia y fiestas. sí, las celebraciones, creo que habían también unos dioses que cumplían años por ahí el 25 de diciembre y cosas así, bueno, vamos a mimetizar esto, pues a mezclarlo para que sea más fácil vender o se celebre, pues, y Claro, es bueno, que pero hoy en día, digamos, la gente ya perdió el origen y ya tú lo celebras y yo me alegro de celebrarlo, por supuesto. Me parece que son como eh, de los rituales que uno tiene en la vida. Y entonces, bueno, pero se pierde como el origen de la cola del caso, ¿no? O sea, ¿de sí, dónde sí, viene? creo que es importante mantener estos rituales, aunque uno sea agnóstico o uno sea ateo, creo que los rituales son una parte importante de la condición humana y uno muchas veces como ateo no tienes ese acceso a los rituales porque si no perteneces a una secta o a una religión, simplemente no existe, ¿no? No existe como un ritual bien establecido que celebras tantas veces al año por tal razón, sino que simplemente te apegas a los otros rituales. Y está bien, es una parte bonita de la condición humana y yo lo celebro también, celebro la Navidad, celebro la Semana Santa, lo disfruto y me parece que, ¿por qué no? Está todo más alumbrado, todo más alegre, hay música, comida, ¿por qué no pasarla bien un rato? Tiene sentido. Bueno, se ha perdido la capacidad del ser humano de tener sitios de reunión como comunidad. O sea, tú tienes sitios de reunión como quizás generacionales, las discotecas, los teatros, pero no los traes como del distrito tuyo, de tu comuna, sino que vienen de distintos lugares. Entonces no hay la unión en ese caso es el interés cultural o el interés de cómo tener el entretenimiento.
pero no es el interés como somos de un grupo familiar o somos la comunidad donde vivimos. Entonces, por lo menos en estas fiestas tú todavía estás respetando alguna cosa que te hace acercar a nivel de grupo familiar y de las amistades, pues. Sí, 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 ese punto es importantísimo, esa pérdida de comunidad que ha venido con lo laico, con lo no religioso. La gente que va a la iglesia, por ejemplo, tiene esa comunidad, ve a la misma gente una vez a la semana o un par de veces al mes y tiene esa sensación de comunidad tan bonita, tan importante para los seres humanos. Muchas veces la hemos perdido, creo que es una gran pérdida. Nosotros lo daban los rituales, como tú dices, y una vez que no hay rituales, se pierde como ese punto de encuentro, ese punto en común. Y hay ahorita propuestas interesantes, por ejemplo, de una gente que se llama The School of Life, que ellos proponen recuperar los rituales a nivel laico. Entonces se reúnen, por ejemplo, en iglesias y hacen ponencias sobre, qué sé yo, el racionalismo, hacen ponencias sobre el socialismo, hacen ponencias sobre conceptos, sobre ideologías, sobre temas, crean grupos de discusión y hay como una especie de ritual intelectual en torno a temas de interés para la comunidad, que está buenísimo. Iniciativas como esa, continuarlas sería brillante. Claro, y ahí tú puedes ir y entonces puedes ir como espectador y puedes participar e incluso puedes conocer a otros espectadores, de ahí pueden salir matrimonios, uniones, amistades, todas esas cosas, que eso se ha perdido con esto de que ya la gente vive vidas descentralizadas de todo tipo, o sea, cada quien trabaja en cualquier lugar y tienes tus lugares de tus bancos son internacionales, todo es así como que diluido, pues entonces por Sí, lo menos sí, ahí hay algo concreto, pues ahí ese tipo de sí. cosas. Eso le Y está faltando a la sociedad actual, pienso. sí, 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 es un desarrollo que se ha dado sobre todo y muy aceleradamente desde el siglo XIX, ¿no? Con la industrialización y la urbanización, como esta atomización de los seres humanos cada vez más especializada, cada vez más cerrada, cada vez más recluida en un grupo pequeño de familiares, en el mejor caso también de amigos, muy raramente en una comunidad extensa y que habría que recuperar. ¿Cómo se recupera? Yo no sé exactamente, pero como te digo, este tipo de iniciativas son fantásticas. Aquí, por ejemplo, en Alemania hay un problema serio con la soledad. Mucha gente que está muy sola, sobre todo ya a partir de cierta edad en la que no sale tanto a la calle por limitaciones físicas o por lo que sea, y tienen serios problemas de depresión. Y hay estudios que demuestran una y otra vez que lo que más mejor predice qué tan larga es una vida son las relaciones humanas que esta persona tiene. No es el trabajo, no es si fuma o no, no es si toma o no, son las relaciones humanas que esta persona tiene en su día a día lo que los mantiene viva, 80, 90 años. Sí, el tener claro cuál es el propósito de vida. O sea, cuando tú tienes un propósito de vida que todavía tiene un significado, el seguir, digamos, porque la vida es una lucha en mayor o menor escala por la sobrevivencia, o sea, cómo me levanto, cocino, cómo, o sea, algunos tienen ya la forma de adquirir lo que se comen, pero sin embargo todavía hay que buscarlo en el supermercado, o sea, no es que te tienes todo que te lo distraen a la cama y te lo meten por suero, sino tú tienes que hacer algo. Ese hacer algo a veces cuesta, o sea, ¿por qué tengo que hoy otra vez pasar por esto del baño, de pararme, de ponerme las medias? O sea, tienes que tener un significado, o sea, no puede ser solamente por continuidad de la rutina y los hábitos. Y ahí Sí, es sí, donde entra ese estado en que tú dices ya no vale la pena. totalmente. Y también eso es otra cosa que demuestran estudios, como ese estado de falta de actividad o de ser muy pasivo lleva a la degeneración neuronal. Es también un predictor súper grande. ¿Qué tan activa es una persona? ¿Qué tantos intereses, hobbies, relaciones tiene? Eso también predice la calidad de la materia gris en el cerebro, la calidad de las conexiones neuronales. Son todos factores que contribuyen a que tengamos una vida saludable y larga. Por ejemplo, tener hobbies, una cosa importantísima, ¿no? Lo que te llena los espacios vacíos del día a día, va más allá del trabajo, de las relaciones, y que independientemente de lo que pasa en tu vida, lo tienes. Por ejemplo, la guitarra, por ejemplo, la pintura en tu caso, que eres artista, son cosas tan satisfactorias y que no importa si te termina tu mujer, no importa si peleaste con tus hijos, tienes la pintura y tienes como ese nido, esa base. Sí, ¿cuál es tu peso específico? O sea, ¿cuál es lo que tú tendrías incluso si tú fueras a una prisión? Si tú estuvieras en un sitio que hubiera una inundación y te vas y te pierdes todo. O sea, ¿qué es lo que te define como persona que no tiene nada que ver con lo externo? O sea, eso a veces no está muy claro, ¿no? O sea, estamos como muy dependientes del aprecio debido a un trabajo o el aprecio según mi dinero, del aprecio según algún tipo de cuestiones que te dan el estatus, pero no
algo que realmente te define, ¿no? O sea que Total, sí, ahí volveríamos un poco al tema de la ideología, en este caso la ideología capitalista, en la que el ser humano se debe definir a sí mismo a partir del trabajo y sus actividades profesionales y muchas veces menospreciando, cuando estás muy profundamente en esta ideología, menospreciando el resto de las cosas, no solo las relaciones humanas, sino el resto de los intereses y hobbies y actividades comunales, etcétera, cuando históricamente ha sido algo tan esencial para los seres humanos, ¿no? O sea, el trabajo es una parte importante en todas las sociedades funcionales, por lo menos, pero no es lo único y tampoco debería ser lo más importante en mi opinión. sí. Mira, bueno, Ernesto, las personas que pasan por aquí, yo les pido al final que me digan su definición de felicidad y nos dejen un eslogan. Ok. Para mí la felicidad sería algo igual a satisfacción, como el estado del no deseo, el estado de la tranquilidad. La felicidad no es un estado de éxtasis en el que estás como constantemente así brincando de la felicidad, sino más bien como una aceptación tranquila, pausada de tu entorno. Así la describiría yo. Y un eslogan. Em, Eso está más difícil. Em, Bueno, sí que vayamos a la comunidad, vayamos hacia lo humano de alguna manera, vayamos como a nuestro entorno social como base. Algo así sería el eslogan. Te podría dar uno mejor si me dejas pensar, pero no tenemos tiempo. Sí, bueno, aceptable. Yo creo que ahorita la gente está predicando mucho esto del mindfulness y todas esas cosas, pero es como para el ambiente. Sin embargo, a veces tú tienes estas personas que han entrado en la posibilidad esta de hacer meditación, de conectarse con el ambiente, pero no se conectan con el ser humano. O sea, quizás una integración de esas cosas, o sea, que tú vuelvas a considerar, ok, con cuál es mi network, pues quién es mi red social, quién es sobre todo en esta época como estamos de fiestas y eso, que a lo mejor uno debería decir, bueno, realmente estoy teniendo una network, es solamente algo histórico, son contactos en el teléfono, quiénes son realmente con respecto a la soledad, quiénes son estas personas que uno debería en forma proactiva quizás en un momento dado, pues definir como que vamos a refrescar esas relaciones, ¿no? Y que a largo plazo seguramente tendrá consecuencias súper positivas y estaremos agradecidos de haberlo hecho. Sí, bueno, Este, mira, muchísimas gracias por esta conversación. Realmente me ha parecido súper buenísima, dinámica. Hemos tratado bastantes temas. Espero que las personas se interesen por tus redes. Yo me interesé por tus redes por el tema este de los hechos latinoamericanos, que lo estás tratando de una forma, digamos, un tema y tratas de exponerlo de tal forma que pues, las personas tengan alguna, digamos, conceptos ya fijados en la forma como los pones, que se pueden utilizar para cualquier tipo de conversación posteriores o para usarlos como en base a tomar lo que tú dices y investigarlo. Me parece que es un trabajo serio, un trabajo bueno y invito a la gente a que, pues, que se interesen, pues lo Sí, haces. muchísimas gracias. Los espero en Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas de audio. Y te agradezco a ti también por esta conversación tan sabrosa, divertida, dinámica, enriquecedora. Muchísimas gracias. Bueno, lo mejor para ti. Igual. Hasta luego.